Atrapé a mi hermana mimada besando a mi novio una semana antes de su boda. Se lo conté a su prometido, pensé que lo ignoraría, pero sorprendió a todos en la boda. Como una mujer de 28 años, me encontré en una situación difícil que involucraba a mi hermana de 26 años y a mi novio de 29. La boda de mi hermana se acercaba rápidamente, y empecé a notar que su comportamiento con mi novio se volvía cada vez más peculiar. Al principio no era nada evidente, solo pequeños gestos sutiles que me dejaban con una sensación de incomodidad. Todo comenzó con comentarios aparentemente inocentes, donde mi hermana decía cosas como, «Wow, eres tan gracioso» en respuesta a los chistes de mi novio, incluso cuando no eran particularmente divertidos. Se reía demasiado entusiasmada con todo lo que él decía. Al principio traté de ignorarlo, pensando que quizás solo estaba siendo demasiado amigable debido a la emoción que rodeaba la boda. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar señales más preocupantes. Comenzó a buscar excusas para tocarlo de manera casual, como ponerle una mano en el brazo durante una conversación o rozarlo levemente al pasar a su lado. Estos gestos eran sutiles, pero inconfundibles. También noté que sus ojos se quedaban mirando a mi novio un poco más de lo normal cuando él no la veía, lo cual me revolvía el estómago de incomodidad. Una noche, después de regresar de una cena familiar en la que mi hermana había estado particularmente coqueta, decidí hablar con mi novio sobre el tema. Me giré hacia él y le pregunté, ¿notaste cómo se comportó Sara esta noche? Él me miró con confusión y respondió, ¿a qué te refieres? Entonces le expliqué los comportamientos que había observado, las risas exageradas, los toques innecesarios y las miradas insistentes. Él me escuchó, pero después de un momento simplemente se encogió de hombros y dijo, «Creo que estás exagerando. Probablemente solo está emocionada por la boda. Es inofensivo», dijo él. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, no podía quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. La situación no me parecía inofensiva en absoluto, así que decidí observar las cosas más de cerca, esperando estar exagerando y que mis sospechas no tuvieran fundamento. Sin embargo, las siguientes semanas fueron tensas. Cada vez que estábamos con mi hermana, me encontraba observándola constantemente, notando cada pequeño gesto que hacía. Se volvió evidente que siempre trataba de colocarse cerca de mi novio. A menudo se sentaba a su lado siempre que podía y parecía encontrar infinitas excusas para pedirle ayuda con tareas relacionadas con la boda, incluso cuando yo estaba justo allí. Un día, todos estábamos en casa de mis padres para una barbacoa familiar. En un momento fui al baño y, al regresar, vi algo que me hizo que se me encogiera el corazón. Mi hermana y mi novio estaban hablando en voz baja en una esquina del jardín, parados inusualmente cerca el uno del otro. Mi hermana se reía de algo que él había dicho, un sonido que me provocó una punzada de incomodidad en el estómago. En cuanto me vieron, se separaron rápidamente y mi hermana se alejó como si nada hubiera pasado. Sentí una oleada de náusea y enojo, pero decidí no confrontarlos en ese momento para no armar una escena en una reunión familiar. En cambio, esperé hasta que llegamos a casa esa noche. Cuando estuvimos solos, traté de abordar el tema con la mayor calma posible. Le pregunté a mi novio de qué estaban hablando él y mi hermana antes. Pareció sorprendido por la pregunta y explicó que solo estaban hablando de algunos detalles de la boda, como la selección de música. Su respuesta no me convenció. No podía dejar de pensar por qué una conversación tan simple requería que estuvieran tan cerca el uno del otro. Suspiró, visiblemente frustrado, y trató de restarle importancia a mis preocupaciones. Me aseguró una vez más que no pasaba nada, insistiendo en que mi hermana solo estaba siendo amable. Pero para ese momento ya no podía seguir reprimiendo mis sentimientos. Expresé mi frustración, señalando que mi hermana prácticamente se le estaba echando encima y que él no estaba haciendo nada para detenerlo. Mis palabras parecieron herirlo, y me miró con una expresión dolida, preguntando qué exactamente esperaba que hiciera. Me recordó que ella era mi hermana y que él solo intentaba ser educado. Decirle que se alejara le parecía fuera de lugar. Le dije que, como mínimo, podría establecer algunos límites, dejarle claro que no estaba interesado en nada más que una relación amistosa. Pero él insistió en que no estaba interesado en ella en absoluto, asegurando que no había nada que aclarar porque yo estaba viendo problemas donde no existían. Nuestra conversación dio vueltas una y otra vez, sin que ninguno de los dos quisiera ver el punto de vista del otro, dejándonos frustrados y sin saber qué hacer. Después de discutir un rato sin llegar a ninguna resolución, quedó claro que no íbamos a ningún lado. Mi novio seguía insistiendo en que yo me estaba imaginando las cosas, y por más que intentara explicarle, no lograba que viera lo que para mí era tan dolorosamente evidente. Al final, ambos nos fuimos a dormir enfadados y frustrados, con el problema aún sin resolver. Al día siguiente me di cuenta de que necesitaba enfrentar a mi hermana directamente. Estaba claro que evitar el tema solo empeoraba las cosas, así que decidí llamarla y pedirle que nos reuniéramos a tomar un café. Ella aceptó de inmediato, con una voz alegre y aparentemente ajena a mis crecientes preocupaciones. Acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería cerca de su apartamento. Cuando nos vimos, yo estaba nerviosa. Mis manos temblaban ligeramente mientras revolvía mi café. Mi hermana, en cambio, estaba de muy buen humor, hablando con entusiasmo sobre los preparativos de su boda. Parecía completamente ajena a mi incomodidad, lo que solo hacía la situación más difícil para mí. Después de unos minutos escuchándola hablar, me di cuenta de que no podía seguir callando. La interrumpí a mitad de una frase, con una voz que traicionaba la seriedad de lo que estaba a punto de decir. Le dije que necesitábamos hablar de algo importante. Mi hermana,
sorprendida por el repentino cambio de tono, me miró con desconcierto y preguntó qué pasaba. Tomé aire para calmarme y comencé a explicarle. Le dije que había notado cómo se comportaba con Tom, mi novio, y que eso me estaba haciendo sentir incómoda. Mencioné el coqueteo, los toques casuales y las miradas prolongadas, cosas que me habían estado molestando durante un tiempo. Enfaticé que ese comportamiento tenía que detenerse. Mientras hablaba, vi su rostro transformarse con una mezcla de emociones, primero sorpresa, luego confusión y finalmente ira. Me exigió saber de qué estaba hablando, negando rotundamente que hubiera estado coqueteando con Tom. Me negué a dar marcha atrás, insistiendo en que, lo admitiera o no, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Le expliqué que sus acciones no solo eran inapropiadas, sino que también me estaban causando un gran malestar. Ella respondió con una risa, aunque estaba lejos de sonar genuina. Me dijo que estaba siendo ridícula, desestimando mis preocupaciones al decir que Tom era prácticamente de la familia y que ella solo estaba siendo amable. Sin embargo, sus palabras hicieron poco por aliviar la tensión entre nosotras, y pude ver claramente que la conversación había tocado una fibra sensible. Mientras me sentaba allí, comprendí que este no sería un asunto fácil de resolver y que la brecha entre nosotras probablemente solo iba a profundizarse. No pude contenerme más y expresé mi frustración, señalando que lo suyo iba mucho más allá de la simple amabilidad. Le expliqué que constantemente buscaba excusas para estar cerca de mi novio, para tocarlo y reírse de todos sus chistes, incluso de los que no tenían gracia. Para mí, era evidente lo que estaba haciendo, y eso me hacía sentir cada vez más incómoda. Mientras hablaba, pude ver su rostro enrojecer de ira e incredulidad. Estaba claramente conmocionada por mis acusaciones, sobre todo considerando lo cerca que estaba su boda. Respondió con un comentario cortante, cuestionando mi confianza y sugiriendo que debía estar profundamente insegura para acusarla de algo así. Sus palabras me dolieron, pero sabía que debía mantenerme firme. Intenté explicarle que mis preocupaciones no tenían que ver con inseguridad, sino con respeto. Le dije que estaba cruzando un límite que no debía cruzarse y que su comportamiento tenía que detenerse de inmediato. De pronto, se levantó de golpe, su silla chirriando contra el suelo, marcando el final de nuestra conversación. Declaró que no iba a quedarse allí escuchando lo que consideraba acusaciones paranoicas y ridículas. Dejó claro que si no podía confiar en mi propia hermana, ese era mi problema, no el suyo. Con eso, salió del café furiosa, dejándome sola, abrumada por un torbellino de emociones. Me sentía terrible y comencé a dudar de mí misma. ¿Había exagerado? ¿Estaba realmente siendo paranoica? Cuando regresé a casa, mi novio notó de inmediato que algo no estaba bien. Él me preguntó qué había pasado, y le conté la conversación que acababa de tener con mi hermana. A medida que compartía los detalles, pude ver la preocupación crecer en su rostro. Cuando terminé, soltó un suspiro pesado y me dijo que creía que había cometido un gran error. Estaba preocupado de que Sara se sintiera profundamente herida, especialmente con su boda tan cerca. A la defensiva, le pregunté si estaba de su lado. Rápidamente me aseguró que no estaba tomando partido, pero expresó sus dudas de que Sara realmente hubiera estado coqueteando con él. Incluso si lo hubiera hecho, lo cual él consideraba poco probable, pensaba que enfrentarla de manera tan directa no había sido la mejor forma de manejar la situación. Sus palabras me dejaron aún más confundida, sin saber si había hecho lo correcto o no. Con las lágrimas empezando a acumularse en mis ojos, no pude evitar preguntarle. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Ignorarlo? La frustración y el dolor eran evidentes en mi voz. Al notar mi angustia, mi novio se acercó y me rodeó suavemente con los brazos. Me sugirió que quizá podría haber manejado las cosas de otra manera, que tal vez debería haber hablado más con él al respecto primero, o haber abordado el tema con Sara de una forma menos confrontativa. Expresó su preocupación de que, con la manera en que todo había ocurrido, ahora Sara probablemente estaría molesta con ambos, y que eso podría ensombrecer su próxima boda, haciendo que todo resultara increíblemente incómodo. Abrumada, me aparté de su abrazo y le pregunté con voz temblorosa, ¿así que todo esto es mi culpa? Necesitaba saber si realmente creía que yo era la responsable de la situación. Él suspiró profundamente, claramente esforzándose por encontrar las palabras adecuadas, y explicó que no pretendía culparme por completo. Sin embargo, si pensaba que tal vez había reaccionado de forma exagerada, dejando que mis emociones me dominaran. Seguimos discutiendo un rato más, pero pronto quedó claro que no íbamos a llegar a ninguna resolución. Había una clara desconexión en nuestras perspectivas, y ninguno de los dos parecía dispuesto a entender del todo el punto de vista del otro. Finalmente, él decidió irse a dormir, dejándome sola con mis pensamientos y dudas que giraban sin parar. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión. Mi hermana dejó de hablarme por completo, creando una distancia dolorosa entre nosotras. Mis padres, al notar el malestar de Sara, me llamaron para saber por qué estaba tan molesta. Traté de explicarles la situación, pero pude notar por sus respuestas que ellos también pensaban que yo había exagerado. A medida que se acercaba el día de la boda, me sentía cada vez más insegura sobre qué hacer. Se suponía que debía ser una de las damas de honor, un papel importante que ahora se sentía como una carga. Ni siquiera estaba segura de si Sara todavía quería que formara parte de su gran día. Mi novio, por otro lado, seguía invitado y sugirió que ambos fuéramos para demostrar que no había resentimientos. Pero la idea de estar allí, viendo a mi hermana caminar hacia el altar mientras sabía lo enojada y herida que estaba, me revolvía el estómago. Toda la situación se había convertido en un desastre imposible de desenredar sin causar aún más daño. Intenté varias veces llamarla,
pero nunca contestó. Dejé mensajes de voz disculpándome y diciéndole que deberíamos hablar. Incluso fui a su departamento, pero me cerró la puerta. Mi ansiedad crecía a medida que se acercaba la boda. Aunque yo no estaba convencida de que todo se solucionaría, mi pareja seguía diciéndome que lo dejara pasar, que todo se calmaría con el tiempo. Una noche soñé que aparecía en la boda y que todos me miraban, señalándome y murmurando. Me desperté temblando, con frío y con el corazón acelerado. Actualización. Después de mi confrontación con Sara, las cosas empeoraron. Cuando le contó a mi madre sobre mis acusaciones, esta se enfureció. Me llamó gritando, indignada de que justo antes de la boda de Sara pudiera ser tan egoísta y desconfiada. Me gritó, ¿cómo pudiste acusar a tu propia hermana de algo así? No quiso escucharme cuando intenté explicarle mi punto de vista. Me dijo que debía arreglar ese problema de inmediato y disculparme con Sara. La tensión en la familia se volvió insoportable. Sara seguía sin hablarme, y ahora mis padres también estaban molestos conmigo. Tom, mi pareja, continuaba diciéndome que estaba exagerando, lo que solo me hacía sentir más deprimida e irritada. Una semana antes de la boda, decidí ir a casa de mis padres para intentar aclarar las cosas. Mientras llegaba a la puerta, escuché voces apagadas provenientes del costado de la casa. Intrigada, caminé hacia el jardín y me quedé paralizada por lo que vi. Sara y Tom estaban parcialmente ocultos detrás de una gran planta, abrazados con pasión. Se besaban intensamente. Sara tenía las piernas envueltas alrededor de la cintura de Tom y su mano estaba debajo de su blusa. Estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera se dieron cuenta de que yo estaba allí. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Todo el aire se me escapó de los pulmones y, por un momento, no pude moverme ni hablar. Cuando la realidad de lo que estaba presenciando empezó a hundirse, una oleada de rabia y traición me recorrió entera. Sin poder contenerme, grité, ¿qué demonios es esto? Mi voz temblaba, cargada con toda la intensidad de mis emociones. La reacción de ambos fue inmediata. Mi hermana y mi novio se separaron sobresaltados, sus rostros llenos de culpa los delataron por completo. El rostro de Sara perdió todo el color, volviéndose pálido al darse cuenta de que la habían descubierto, mientras Tom tartamudeaba tratando de encontrar las palabras correctas. No es lo que parece, pero era exactamente lo que parecía. Cada uno de mis miedos y sospechas se confirmaban ante mis ojos. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras apenas podía hablar. ¿Cómo pudiste? Mi propia hermana y mi novio, dije entre sollozos, con una voz cargada de dolor. Sara también comenzó a llorar, su voz temblorosa y llena de arrepentimiento mientras intentaba disculparse. Lo siento mucho, sollozaba. No queríamos que esto pasara, pero no podía soportar escuchar sus excusas. La traición era demasiado profunda, demasiado brutal. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí corriendo hacia mi auto. Sus gritos desesperados, pidiéndome que volviera, se perdieron tras de mí mientras conducía sin rumbo, el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de incredulidad y dolor. Mientras aceleraba por la carretera, mi teléfono comenzó a sonar una y otra vez. Primero Tom, luego Sara y finalmente mi madre. No pude contestar ninguna llamada. El dolor era demasiado reciente, demasiado abrumador. Cuando finalmente llegué a casa, me sentía completamente vacía. De inmediato empecé a empacar una maleta con algo de ropa y lo esencial para unos días. No podía quedarme allí, no después de lo que acababa de suceder. Le envié un último mensaje de texto a Tom. Se acabó. No intentes contactarme de nuevo. Luego apagué el teléfono, cortando toda comunicación, y me fui. Ahora escribo esto desde una habitación de hotel en una ciudad cercana, sin saber cuál debería ser mi siguiente paso. Con la boda a solo unos días, sé que no hay manera de que pueda asistir. Mi relación está destrozada, y el lazo que una vez compartí con mi hermana probablemente esté dañado para siempre por esta traición. Siento que todo mi mundo se ha puesto de cabeza. Todos me hicieron sentir que estaba loca por sospechar que algo andaba mal, pero al final tenía razón desde el principio. El dolor de esa realización es casi insoportable, y me encuentro preguntándome cómo podré volver a confiar en alguien después de esto. Así que, Reddit, agradecería cualquier consejo sobre cómo seguir adelante desde aquí. Actualización. Después del devastador impacto de descubrir a mi hermana Sara con mi ahora exnovio, Tom, pasé varios días en una especie de niebla, tratando de asimilar lo sucedido. Mi teléfono no dejaba de sonar, lleno de mensajes y llamadas perdidas tanto de ellos como de mis padres, pero simplemente no podía responder. Estaba demasiado abrumada, demasiado herida. Eventualmente, comprendí que había una persona que merecía saber la verdad. Mark, el prometido de Sara. Con el corazón encogido, tomé la difícil decisión de llamarlo. Cuando Mark respondió, pude oír la confusión en su voz. Me preguntó qué estaba pasando, mencionando que Sara estaba en un estado terrible y que decía que yo había desaparecido y no respondía a nadie. Respiré hondo y comencé a explicarle todo. Le conté sobre las sospechas que había tenido al principio. Como todos, incluidos Tom y Sara, habían ignorado mis preocupaciones, y luego describí con detalle la escena que había presenciado en el jardín de mis padres. Mark escuchó en silencio, sin interrumpirme, emitiendo de vez en cuando un leve sonido para hacerme saber que seguía ahí, procesando cada palabra. Cuando terminé, hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Finalmente, con una voz controlada y serena, Mark simplemente me dio las gracias por haberle contado la verdad. Dijo que necesitaba tiempo para asimilar la información, y con eso terminó la llamada. Después de colgar, me quedé mirando fijamente el teléfono, preguntándome qué haría Mark ahora que sabía la verdad. A medida que se acercaba el día de la boda, no volví a saber nada ni de Mark ni del resto de mi familia. Sara había dejado de intentar contactarme,
y empecé a sospechar que, de algún modo, había logrado convencer a Mark de que la perdonara. La idea de que pudiera escapar de las consecuencias de sus actos, de que pudiera tener su boda de ensueño mientras mi vida estaba en ruinas, me hacía sentir físicamente enferma. Me di cuenta de que no había forma de que pudiera asistir a la boda. La simple idea de ver a Sarah caminando hacia el altar, sabiendo lo que había hecho, era demasiado dolorosa. En cambio, decidí pasar ese día sola, concentrándome en cómo reconstruir mi vida tras una traición tan profunda. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada de mi prima Emma. Su voz tenía un tono de emoción y urgencia cuando susurró: «Oh, Dios mío, no vas a creer lo que acaba de pasar». Confundida y curiosa, le pregunté a qué se refería. Sin vacilar, Emma comenzó a contarme lo ocurrido. Explicó que todo parecía normal al principio. Sarah estaba deslumbrante con su vestido de novia y Mark estaba de pie en el altar, listo para comenzar la ceremonia. Pero cuando llegó el momento de los votos, Mark dio un paso al frente y anunció que tenía algo que decir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras Emma describía la escena. Mark, delante de todos, declaró que no podía seguir adelante con la boda. Dijo ante los invitados que no podía casarse con alguien que había traicionado a su propia hermana y destrozado su vida involucrándose con su novio. Emma continuó contando que Sarah se había quedado completamente pálida al oír esas palabras. Luego, para sorpresa de todos, Mark se volvió hacia mis padres y les pidió disculpas, diciéndoles que merecían saber la verdadera razón por la cual yo me había distanciado de la familia. Sarah comenzó a llorar desconsoladamente, mis padres estaban atónitos y confundidos, y los invitados empezaron a murmurar entre sí, tratando de entender lo que estaba pasando. Finalmente, Mark se dio la vuelta y salió de la iglesia, dejando a Sarah llorando sola frente al altar. Fue como algo sacado de una película, me dijo Emma, aún incrédula. Todos están en shock. Tus padres están tratando de sacar la historia completa de Sarah, pero ella está hecha un desastre emocional. Mientras escuchaba todo, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, sentí una cierta vindicación, al saber que finalmente la verdad había salido a la luz. Pero, por otro, me invadió una profunda tristeza por el dolor y el caos que esto había causado a mi familia. Emma, notando mi silencio, me preguntó suavemente: ¿estás bien? No lo sé, respondí con sinceridad. Nunca quise que terminara así. Después de hablar un poco más con Emma, colgué y me quedé en silencio, intentando procesarlo todo. La verdad por fin había salido a la luz, pero a un alto precio. Mi relación con Sarah se rompió, mi vínculo con Tom terminó, y ahora toda mi familia estaba sumida en una crisis. Comprendí que, aunque la verdad ya era innegable, eso no significaba que todo se arreglaría de inmediato. La curación y la reconstrucción de la confianza serían un camino largo y difícil. Aún así, por primera vez desde que todo comenzó, sentí un pequeño alivio. Al menos ya no tenía que cargar con el peso de la verdad silenciada. En cuanto al futuro, no estoy del todo segura. Sé que eventualmente tendré que enfrentar a mi familia, pero por ahora estoy viviendo día a día. Si algo he aprendido de todo esto, es el valor de seguir mi instinto y defenderme, incluso cuando los demás dudan de mí. A todos los que me apoyaron durante este proceso, gracias. Sus palabras de aliento significaron más de lo que pueden imaginar. Y para quienes estén pasando por algo similar, confíen en su intuición y no permitan que nadie los manipule para que duden de lo que saben en su interior.